¡Todos, hijos de puta, tiemblen! ¡La libertad avanza! ¡Viva la libertad, carajo! Poco. Hoy la libertad está en peligro en más de un sentido y por más de una fuente. Voy a trazar rápidamente dos fuentes que hacen peligrar la libertad hoy. Después voy a conectar eso con la batalla cultural y con el rol legislativo de los estados en general. Este es uno, pero los estados tienen un rol legislativo en términos de batalla cultural que es importantísimo. Entonces, lo voy a tratar de hacer corto, ¿sí? En unos 10 o 15 minutos más o menos, y así después podemos intercambiar. Bien. Miren, yo creo que en este momento hay dos grandes amenazas para la libertad. Una le podemos llamar globalismo, que es la cesión progresiva de soberanía nacional a organismos internacionales, que fijan una agenda homogénea para todos los pueblos. Una agenda que no tiene que ver con los deseos de nuestros pueblos, con sus formas de vida, con sus costumbres, creencias y formas de organización social. No es una casualidad que en todos nuestros países de golpe aparecen las mismas banderas, los mismos discursos, las mismas palabras, las mismas demandas y los mismos argumentos para meter esas demandas. Les voy a poner el ejemplo más claro de todos hoy, que puede ser el tema aborto. De un momento para otro parece ser que la urgencia en América Latina es terminar con la vida de los no nacidos, que eso nos va a permitir incluso convertirnos en países desarrollados. Y hay gente que se la cree. El periodismo muchas veces se ocupa de que eso sea así, que la gente se cree ese tipo de tonteras. Claro, aparecen los mismos pañuelos en todas partes. Cuando uno empieza a investigar va a ver que las mismas fuentes de financiamiento están en todas partes. Cuando investiga uno un poco más, ve que a la gente en verdad no es un tema que le, estructure su día a día. En un país, por ejemplo, voy a hablar de otro país, México. En México, de hambre, por año se mueren, ¿sí?, de hambre, alrededor de 3.000 mujeres, de hambre. Ahora, cuando uno va a ver las cifras de muertes por abortos clandestinos, uno encuentra en el último año 42. Pero ¿cuál es la urgencia en México? De todos, los medios, las feministas, la farándula, los movimientos sociales, los políticos, es el aborto. Tanto así que lo empiezan a llevar a distintos estados y ya lo han legalizado más o menos en 7. La Corte Suprema, yo no sé si ustedes vieron el video, los jueces diciendo estamos ganando la batalla cultural. Es decir, este no es un término que nosotros no estamos inventando acá. Los propios jueces de la Corte Suprema dicen estamos ganando la batalla cultural porque cambiamos el lenguaje. Búsquenlo, los jueces. Cuando uno empieza a escarbar un poco más, empieza a ver que el asunto del aborto al final no era una cuestión de los derechos de la mujer, de disponer de su cuerpo, ¿no? Cuando uno empieza a investigar un poco más, ve que es una orden de Naciones Unidas. Es una orden que data del año 1994, que se dio en el marco de la Conferencia Internacional de Población celebrada en el Cairo, donde en las medidas que llevan el número 7, se establece que todos los países del mundo deben legalizar una gama completa de servicios sexuales y reproductivos a más tardar para el año 2015. Y cuando uno se pregunta, ¿y qué es un servicio de salud sexual y en gama completa? Bueno, más abajo se le especifica una serie de medidas que incluyen la interrupción del embarazo, como ellos le llaman. Y uno ahí empieza a darse cuenta, esto no era tanto por los derechos de la mujer, era por un asunto llamado control poblacional, que se fija en ese mismo documento de Naciones Unidas y que podemos encontrar en muchos otros documentos de la ONU, pero no lo voy a extender. Lo que les quiero decir es lo siguiente. Estamos viviendo un momento bisagra en donde se está reestructurando la forma de la política internacional que deja de tener su eje en el Estado-Nación como entidad soberana de los pueblos y pasa ese poder a organismos internacionales que si de algo carecen es de pueblo, porque no existe tal cosa como el pueblo global, a pesar de que la Agenda 2030 de Naciones Unidas, si ustedes chequean el objetivo educación y desagregan sus metas, van a encontrar que se le pide a los estados que eduquen a los niños en ciudadanía global. Y dice, pero ¿cómo ciudadanía global si el ciudadano es nacional? ¿Por qué yo soy un ciudadano argentino?
y ustedes peruanos, porque a mí me define una relación política con mi Estado. ¿Y qué significa ser un ciudadano global? Pues que me defina una relación política con un orden global. Y en un orden global ya no hay pueblos, porque para que haya pueblo tiene que haber una historia común y una homogeneidad cultural. Ah, pero no hay homogeneidad cultural. Las mismas banderas se están levantando en todas partes. Están destruyendo nuestros símbolos, nuestra historia, nuestros héroes. Está todo viniéndose abajo. Las escuelas ya no enseñan historia, por ejemplo. Prácticamente los chicos salen de la escuela, no tienen idea. Ellos piensan que son el origen del mundo. Las nuevas generaciones piensan que son el origen del mundo. No tienen profundidad histórica y eso es adrede. Entonces, un gran asunto en términos de libertad es qué está ocurriendo en el mundo donde los pueblos ya no fijan el tono de la política porque la política está sujeta a agendas que vienen de otra parte. Defender la democracia es defender la soberanía del pueblo. Y eso es algo que el Poder Legislativo tiene que hacer en la medida en que represente a un pueblo y no represente a organismos internacionales, ONGs que aparecen con una cantidad exacerbada de dinero a tratar de comprar voluntades.